Hola Enrique, ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? muy buena tarde, muy bien, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. Igualmente, Alfonso, me da mucho gusto saludarte en este momento de un ambiente raro, en el ambiente empresarial, laboral. Y bueno, pues sí, es algo que quiero, pues digo, no robarte mucho tiempo, realmente son un par de preguntas. Yo quisiera preguntarte, licenciado, una situación semejante como la que estamos ahorita empezando, porque me parece que esto apenas empieza, ¿hay referencia en el ambiente laboral, en el pasado reciente o no tan reciente de México? Es correcto, Enrique. Pasamos esto en 2009 con la contingencia del H1N1, Sí. en la cual tuvimos también un descontrol por el tema de qué sucedía con aquellas empresas que por la epidemia tenían que cerrar. A raíz de ello, se modificó en el 2012 la ley para incluir el texto de un artículo nuevo, que es el del 42 bis, y tratar de encuadrar en ese artículo las consecuencias de una posible epidemia o pandemia como la que estamos pasando. Adicionalmente, bueno, ha habido otro tipo de contingencias derivadas de desastres naturales, los terremotos, etcétera, que también en alguna forma han sido referente o han tenido relación con temas de la relación obrero-patronal en temas de suspensión o terminación de las relaciones de trabajo. Claro. Estas experiencias nos han demostrado seguramente lo que ha funcionado y también lo que no se ha manejado bien. ¿Qué nos podrías decir de los malos entendidos que han habido en el pasado con este tipo de emergencias? Bueno, principalmente lo que vemos es una situación desde el punto de vista lógico de que los empresarios que se ven afectados en la operación diaria de sus negocios y consecuentemente con el flujo de dinero, con los ingresos, pues ven con mucha preocupación escenarios como este, porque eventualmente es previsible que la actividad económica se contraiga y como consecuencia de ello la utilidad de la empresa y en algunos casos hasta la viabilidad financiera de seguir operando. Entonces los temas relacionados con costos, especialmente por lo que se refiere o específicamente lo que se refiere a mano de obra, pues cobran mucho realce. En realidad ahora estamos ante una situación inédita por la actitud del gobierno. Ha habido una abierta actitud tendiente a no tomar el toro por los cuernos, y tal vez a coloquial expresión. Ha estado el gobierno evitando, desde el punto de vista formal, declarar lo que se considera como una contingencia sanitaria, y ha empezado a utilizar desde el punto de vista legal una terminología similar, pero no necesariamente encuadrarla con ese carácter, para evitar que los efectos de esa modificación que te comentaba, que se incorporó en 2012, pudieran ahora tener efecto en la economía mexicana. Ese artículo 42 bis que he estado citando en forma reiterada, habla de que una vez que la autoridad competente, en este caso el Consejo de Salubridad General, y contra mi sorpresa, ahora subrogando esos derechos a la Secretaría de Salud, hiciera esa declaración de contingencia sanitaria, estaríamos ante dos posibles escenarios: que se decrete la contingencia y no se ordene la suspensión de los trabajos, o bien que una vez decretada se ordene la suspensión de los trabajos y se empiece a aplicar lo que el artículo 42 bis establece. En términos generales, lo que el 42 bis establece es que durante el tiempo que dure la contingencia, los trabajadores no estarían obligados a prestar sus servicios, y tú como patrón tendrías que darles una indemnización, no salario sino indemnización, equivalente a un día de salario mínimo durante el tiempo que durara la contingencia, limitada o topada a un máximo de un mes, al término del cual, en subsistir esta situación extraordinaria, los salarios de los trabajadores no se pagarían ni existiría la obligación de prestar ese servicio.
Bueno, eso es lo que dice la ley. ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que el gobierno ha tomado una actitud en alguna forma de prolongar esa decisión, porque trae consecuencias también importantes. Tú puedes pensar una persona que tenga un salario, pues no sé, vamos a pensar en una media de 10,000 o 15,000 pesos y que tiene un compromiso de pagar la renta de su departamento de 3 o 4,000 pesos, que de repente el ingreso se lo bajes a un salario mínimo. Evidentemente estás hablando de una crónica de una muerte anunciada, y desde el punto de vista humano, lógico y quizás aritmético, pues no van a dar las cuentas para que esta persona pueda subsistir, ya no solo reducir su nivel de vida, sino subsistir. Entonces por eso creo que esa es la actitud del gobierno, de estar prolongando esa hipótesis que está prevista en la ley, y lo que ha hecho, o lo que hizo ayer de forma desafortunada, es publicó en el Diario Oficial en la tarde ya, por un lado, un acuerdo de la Secretaría de Salud, hablando de que estamos en una situación de una enfermedad, de una epidemia grave, que debe ser atendida de forma prioritaria, pero sin utilizar el término de contingencia sanitaria para no claramente encuadrar dentro de este 42 bis. Y por otro lado, hacer una serie de cuestionamientos desde el punto de vista pragmáticos, lógicos, pero desde el punto de vista legal, en algunos casos sin sustento o bien en contradicción a lo que la propia ley establece. Para puntualizar un poco este tema, indico que el decreto, el acuerdo que se publicó ayer y posteriormente fue ratificado por un decreto del Ejecutivo, contempla, por ejemplo, algunas situaciones inéditas, como es el caso de grupos vulnerables, considerando dentro de estos a los mayores de 65 años, sin que la ley del 42 lo hubiera contemplado así, o los 427 o 429 de la ley. Incluye a las mujeres embarazadas y en periodos de gestación, y a personas que sufren de ciertas enfermedades que a modo ejemplificativo considera que puedan ser de alto riesgo. Encuadra hipertensión, diabetes, obesidad, que también pues difícil de determinar si no aplicas algunas fórmulas. Pero bajo ese esquema, lo que declaró el gobierno es que este tipo de personas deben de evitar que laboren, está mandatándolo en ese sentido, y habrá que pagarle su salario y prestaciones como si estuvieran laborando en forma habitual. Lo que hemos sugerido a las empresas es que, para no afectar la operación económica de ellas, con este tipo de personajes, en caso de que vía remota, vía teletrabajo, vía home office, puedan llevar a cabo sus funciones, pues no habría una justificación lógica para mandarlos de vacaciones pagadas. Entonces yo creo que pudiera pactarse con ellos por conciencia y por preservar las fuentes de trabajo, que quien esté en posibilidades de hacer un home office o trabajo remoto, que lo llegue a cabo. Otra de las cosas que también el decreto, el acuerdo, tiene forma muy imprecisa y vaga, es quién le aplica esa suspensión de actividades. Y entonces aquí se mete en una serie de contradicciones, porque por un lado pretende limitar el flujo de personas, diciendo que todas aquellas actividades que requieran que el ser humano se transporte o se pueda mover hacia el lugar dentro del trabajo, pues deberá impedirse su circulación. Y bueno, salvo los casos muy contados que yo veo de sirvientas y porteros, que son los que normalmente laboran en el centro de trabajo, cualquier trabajador, incluyendo a ti y a mí y en cualquier nivel, pues normalmente nos transportamos a nuestros centros de trabajo. Habrá quien nos lo hagamos en el transporte público, en el metro, en el bombis, y habrá quien lo hagamos en transporte privado. Pero al final del día, este acuerdo de la Secretaría de Salud no precisa de forma clara si esas personas, por el hecho simple de transportarse, entrarían dentro de estos casos a los cuales recomiendan o ordenan o mandatan, después toco ese tema al final, no moverse en este periodo de contingencia. Otro de los temas también cuestionables del acuerdo es que establece qué empresas son las que deben suspender, y esencialmente las circunscribe a aquellas que tengan relación con la solución del tema, o que tengan que ver con
todo lo que es solventar el tema de la emergencia de la pandemia. Pero sin embargo incluye algunas actividades que pudieran resultar no muy claras ante la óptica generalizada. Y al final hay una salida para que el comercio ambulante siga funcionando al permitir que actividades que no se ven en espacios cerrados, donde no haya aglomeración de gente, lo cual estaría excluyendo a los mercados posiblemente, pues se les permita funcionar. Y eso para mí, desde el punto de vista lógico, más que jurídico, tiene un sentido, porque en México muchísimas personas que están en el mercado informal pues viven el día o viven de lo que el trabajo les produce día con día. Entonces, pensar en que esas personas eventualmente se sometan a una cuarentena, pues es también provocar consecuencias que a lo mejor no se están midiendo los alcances, sobre todo en temas de inseguridad y de cuestiones de daño emocional y psicológico. Claro. Es otro de los temas que también aborda este acuerdo, en forma desafortunada, porque no lo hace claramente, y déjame hacer aquí un paréntesis, que yo estoy metido en, no te exagero, pero más de 7 u 8 foros de gente experta en el tema laboral, y que quiero decir que anoche a las 2 de la mañana, esta madrugada a las 2 de la mañana, aún existen, y al día de hoy no hemos todavía estado muy activos en el chat, pero existen una diversidad de criterios totalmente disímbolos en la interpretación que le damos unos u otros de los expertos laborales. Porque habla también este acuerdo la obligación de mantener operando las fuentes de trabajo, lo cual es contradictorio a aquellos que ordenan cerrar, y también dice que deberán de mantenerse los empleos. Y estos empleos indica que deben de ser a razón del salario actual y las prestaciones que legalmente se devengan. ¿Qué estamos haciendo en el mundo real adelantándonos a esto que sucedió ayer? Nosotros ya hace más de 10 días en industrias muy afectadas, te pongo algunas que te he comentado, como es la hotelera y la gastronómica, pues es imposible que hoteles que operaban con un promedio de ocupación de un 70% y que ahora lo hacen con 10, pues puedan mantener, por decir, 50 camaristas cuando su operación al día de hoy requiere 10, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, y desde luego no sería nada ilegal, es, en primer lugar, los contratos que son eventuales y que se justifica su terminación, ya no los estamos renovando. Contratos que por la temporada te obliga a tener personal más allá de tu staff normal. Ahora habrá que ver esto también con otra óptica, porque viene Semana Santa y seguramente destinos turísticos que se esperaban con un aforo o una afluencia mayor, pues van a verse afectados. Entonces, en estos casos, como te mencionaba, hemos hecho como primera opción no renovar contratos temporales. La segunda es adelantar el cumplimiento de obligaciones que tarde o temprano tenemos que hacerlo, que es como por ejemplo el caso de que la gente se vaya de vacaciones, inclusive en algunos casos sin haber generado por completo el derecho, es decir, sin haber tenido el año completo de servicios para tener derecho a esa prestación. Lo estamos adelantando con objeto de liberarnos de esa obligación, lo cual no nos beneficia en el costo porque hay que pagar esos días y la prima vacacional, pero en alguna forma estamos cumpliendo por anticipado con una obligación con la que tendremos que enfrentarnos en breve. El tercer escenario que hemos tenido en la industria hotelera y también en la gastronómica, hemos empezado a otorgar permisos con goce de salario. Y esto, pues evidentemente en conveniencia mutua, porque contra mi sorpresa, ha habido muchos casos en los que los trabajadores, principalmente mujeres, han solicitado este tipo de esquemas, porque ahora con el cierre de escuelas, pues en muchos de los casos han tenido que retomar el papel de cuidar a los hijos o a los adultos mayores, etcétera. Estamos haciendo ese tipo de esquemas también. Y el cuarto, hemos hecho algo que en el gremio hotelero se maneja en el argot como en términos solidarios, tanto en hotelería como en restaurantería, en industria gastronómica lo estamos haciendo, que significa que trabajadores que normalmente se laboraban 6 días a la semana y descansaban 1, ahora están teniéndose acuerdos con los sindicatos y con los trabajadores de que reduzcan esa jornada, en lugar de 6 días a 5 o a 4 en algunos de los casos, con la
correspondiente y proporcional reducción en el pago. Claro. Como última opción, ya también tenemos casos, estamos viendo la opción que la ley prevé de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Esta figura requiere de un procedimiento especial que normalmente no es tan rápido y es costoso porque hay que ofertar ante la autoridad laboral, las juntas de conciliación, hay que ofertarles peritos y documentos para demostrar la incosteabilidad notoria y manifiesta de la operación. Entonces lo que estamos haciendo es en forma económica y con los sindicatos y con el personal, tratando de concientizarlos y después llegando a arreglos para suspensiones temporales, Enrique. Sí, está muy completo, muy claro, licenciado. Yo te quisiera preguntar, entonces en este momento, en tanto no se declare una contingencia, cualquier acuerdo que tenga el patrón con sus colaboradores, con sus trabajadores, es en ese tenor de acuerdo solidario para reducir de pronto la jornada o los días de trabajo, o tal vez eso tiene, digamos, validez. Se puede en este momento llegar a acuerdos entre particulares, entre trabajadores y patrones. Muy importante tu pregunta. Mira, de acuerdo al procedimiento de suspensión colectiva, requiere que, como te mencioné, se agote la instancia y la Junta de Conciliación te lo aprueba, y una vez que te lo aprueba es cuando lo puedes poner ya en práctica. Ahorita estás ante una situación también de imposibilidad lógica y jurídica de hacerlo, porque los tribunales que se dedican a hacer este tipo de procedimientos están cerrados para la atención de este tipo de casos. Entonces, lo que evidentemente no es a prueba de balas esto de los convenios. La realidad es que la autoridad creo que va a tener una postura flexible, tanto en la autoridad en el área ejecutiva como en el área judicial, van a tener cierta flexibilidad, porque ahorita la prioridad es preservar las fuentes de trabajo. Sí. ¿De qué te sirve ahorita que te indemnicen si te vas a quedar sin trabajo y difícilmente podrás pensar en acceder a uno en un lapso mediano, ¿no? Claro. Ahora, claro, licenciado. ¿sí existe un riesgo? Sí. Perdóname, sí, te quería preguntar, licenciado, en el 2009 la contingencia tuvo una duración de semanas, si no me equivoco. En esta ocasión se está hablando de que podrían ser meses los que pueda persistir esta situación. Esa incertidumbre genera una alarma como no se había visto en muchas décadas en el mundo. Por lo tanto, la preocupación empresarial es mayor, porque a lo mejor una empresa puede cumplir a cabalidad con estos ordenamientos 30 días, tal vez 45 días, tal vez 60 días, pero más de ello va a ser imposible. ¿Cuál es tu opinión de esta perspectiva que sí se diferencia de las emergencias sanitarias recientes? Sí, desde luego, quizás la gran diferencia se lleva en la expectativa que pueda durar este tema, y ayer que escuchaba al subsecretario de que puede durar varios meses. Aquí en Estados Unidos también tenemos la misma percepción de que va a durar varios meses. Bueno, el tema es que están en riesgo la viabilidad de muchas fuentes de trabajo. Yo estoy seguro de que este tema, por lo candente que está, no va a pasar de este fin de semana que tenga que darse luz, porque esa inquietud que tú me comentas es generalizada, y de forma reiterada te digo que no tenemos un criterio uniforme los expertos en la materia, lo cual es derivado de esta misma ambigüedad u oscuridad de la forma en que ha redactado la autoridad las resoluciones. Pero sí, eventualmente, si se llevara meses esto, esperemos que no sea así, pero que desde luego hay la posibilidad, habría que pensar en el esquema previsto por la ley bajo la figura de suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, en la cual la autoridad te puede facultar, la autoridad de las juntas de conciliación te pueden facultar a suspender hasta por un periodo máximo de 6 meses, y te obligan a pagar una indemnización por esa suspensión que no exceda del importe de un mes de salario, no de salario mínimo, sino del salario del trabajador. Lo hemos tenido en algunos casos de desastres, se nos quema una fábrica, etcétera, y lo que ha hecho la autoridad es que nos ha puesto normalmente esa indemnización abajo del mes. Nos la ha puesto en 3 semanas, en otros casos 15 días. Pero esa es una de las figuras que seguramente estaremos viendo en caso de que esto continúe. Y va a tener que ser muy flexible la autoridad laboral para resolver en forma expedita estas solicitudes, basadas más que nada en
una situación de hecho, más que de lo que conforme al librito, conforme a la ley establece en un procedimiento largo y tortuoso y costoso. Claro, pues te agradezco mucho tu tiempo, tu valiosa información. Estamos entrevistando al licenciado Alfonso Rodríguez Arana, director de Legalmex. ¿Por qué no nos compartes los datos de contacto de tu empresa para cualquier persona que escuche este audio y que pueda tener inquietudes más particulares y que puedan ustedes asesorarlos? Enrique, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, estamos en el sitio legalmex.com, donde aparecen ahí todas nuestras instalaciones, nuestros datos de contacto, y desde luego ahorita tenemos abierto un correo que es covid19@legalmex, donde estamos dando respuesta específica a estos temas, y el de tu servidor es Arana, como mi apellido, arana@legalmex.com. Ahí estamos a la orden, y sobre todo estamos subiendo casi en tiempo real todas las modificaciones y todas las situaciones que afectan a las empresas. Ahí pueden encontrar mucha información, y desde luego que en caso de que haya alguna duda, estamos a la orden. Te agradezco muchísimo, licenciado, y pues seguimos en comunicación. Como siempre, un placer, mi querido Enrique, que tengas buena semana, y hay que cuidarnos, Claro que sí. Te mando un abrazo, muchas gracias, licenciado. Igualmente te lo correspondo, bye. Gracias.